Aquella mañana en el DF, allá por el 78, estaba bien húmeda. En el mero corazón, en los estudios de Televisa, el olor a café de olla y maquillaje de teatro estaba pesado, pero lo que de verdad se sentía era una tensión insoportable. Era la calma antes de que tronara el huracán. Justo en ese momento, la risa del chavo que se oía en todo el mundo empezó a romperse por lo enorme que se había hecho el programa. Y don Roberto Gómez Bolaños, el mero mero, estaba a punto de rifarse una decisión de honor, poner una amistad de años por encima del imperio millonario que él mismo armó. El set era una réplica idéntica a la vecindad mágica, pero detrás de esas fachadas de colores y los chunches de utilería, las sombras de los celos y la ambición se hacían larguísimas, se estaban tragando la inocencia del show, volviendo el éxito una jaula de oro para todos. Y en medio de ese relajo, la bronca que venía creciendo entre Bolaños y Carlos Villagrán, el popularísimo Kiko, estaba llegando a un punto sin vuelta atrás, amenazando con llevarse entre las patas el equilibrio y el alma del programa. La luz cruda de los reflectores en el set de la vecindad sacaba un brillo chafita en las ventanas, pero no alcanzaba a iluminar la verdad detrás de las sonrisas de utilería del elenco. El ruido de fondo era un zumbido constante de técnicos y maquillistas, y se notaba un montón la ausencia de risas de a de veras. Nomás se oían órdenes secas y ensayos bien tensos, un contraste bien gacho con el desmadre cómico que vendían en la tele. En ese ambiente de tanta presión, el gorro de cuadros, el símbolo del paquete que cargaba el chavo, estaba sobre el escritorio de Roberto, y se veía más pesado que nunca. Él veía a don Ramón Valdés, el eterno Monchito, fumándose un cigarro en silencio, con su gorra de don Ramón en la mano, reflejando lo frágil que estaba un genio de la comedia, atrapado entre la lealtad al cuate que se iba y la estabilidad que le ofrecía el negociazo. Era la estampa perfecta del dilema moral, el amigo leal contra el jefe del imperio. Una bronca que solo se podía resolver echándose un sacrificio personal e irreversible. Antes de que sigamos, si te laten las historias fuertes como esta, que te avientan la neta de lo que pasa tras bambalinas con los artistas grandes, coméntanos acá abajo qué harías tú en el lugar de don Roberto. Déjanos tu like y suscríbete al canal. Eso nos ayuda un chorro a seguir trayendo relatos intensos, solemnes y cinematográficos como este. Órale, anímate. El mundo de El Chavo a finales de los 70 no era solo un programa de tele. Era un monstruo cultural, un fenómeno de masas que cruzaba fronteras como si nada, nomás con un chiste. Generaba una lana tremenda y puso a Televisa como el centro de entretenimiento que era el de a de veras. No es cualquier cosa. Pero esa magnitud que ya no se podía controlar creó un desajuste bien peligroso en el equipo, donde la plata y el reconocimiento individual le empezaron a hacer sombra al espíritu de equipo que había hecho la magia. Los camerinos se volvieron un laberinto de egos tronados, y la popularidad que traía Carlos Villagrán, el que hacía de Kiko, lo transformó de un buen compañero a un rival a ojos de algunos, más aún cuando los aplausos y los reflectores se le cargaban cada vez más a su personaje, como que desafiaba calladamente la autoridad creativa y el lugar central de Roberto Gómez Bolaños. La dinámica emocional en esa vecindad la regía una paradoja bien cruel. La obra les pedía estar bien unidos y entregarse en cuerpo y alma, mientras que el negocio alimentaba la separación y la pelea por tener más espacio y más billete. Y Bolaños, el artista héroe, intentaba a la desesperada mantener el equilibrio, usando su gorro simbólico como un escudo contra la envidia que crecía. Pero la maquinaria de hacer dinero de Televisa tenía sus propias reglas y expectativas, y casi siempre ponía las ganancias por encima del bienestar y la dignidad de los artistas que, para la televisora, nomás eran piezas intercambiables en un tablero gigante. Este ambiente de éxito estratosférico y tensión interna era el escenario para la amistad inquebrantable entre don Roberto y don Ramón, una conexión que se armó con años de complicidad callada, y que era la única ancla de a de veras en un ambiente que se ponía cada vez más volátil y gacho. Para 1978, la tensión ya estaba hasta el tope, y los chismes sobre las ganas de Villagrán de volar solo, de seguir con su personaje de Kiko por su cuenta, se escuchaban más fuerte que el volumen de los ensayos. Eso creó un ambiente de juicio silencioso entre los del elenco, que se sentían obligados a tomar partido en una bronca que ni era suya, pero que amenazaba el sustento de todos. La crisis ya se palpaba, y la alegría forzada de cada grabación era nomás una máscara cada vez más delgadita, sobre el miedo a que todo explotara.
Don Ramón Valdés, el ancla cómica, trataba de mantenerse neutral, con su pipa simbólica en la mano, como si fuera una pequeña tregua de humo en medio del caos. Pero su corazón, dividido entre la lealtad a Villagrán y el respeto enorme que le tenía a Bolaños, ya sentía que la inocencia de la vecindad estaba a punto de sacrificarse en nombre del inevitable sube y baja de las estrellas. El objeto más significativo en ese momento era el barril del Chavo, que antes era un refugio bien chistoso, y ahora era un símbolo de lo frágil que estaba el hogar, un lugar que pronto sería testigo de la primera rajada grande en el universo de Chespirito, comprobando que la inocencia de la ficción no le podía ganar a la crueldad de la realidad corporativa. La presión sobre Bolaños era inmensa, no solo como creador, sino como el responsable moral de todas esas vidas. Él sabía que si se iba Kiko, no sería solo perder a un personaje, sino perder una parte del alma del programa, lo que obligaba a un reajuste creativo y emocional que necesitaría el apoyo total de sus aliados más cercanos para aguantar el golpe de popularidad que se venía. El incidente desencadenante que rompió el frágil equilibrio pasó en los pasillos callados después de grabar un episodio que les había salido re bien, donde la risa de Villagrán se notaba un poco demasiado triunfadora. Fue cuando le puso un ultimátum a Bolaños con una petición que en realidad era una declaración de independencia disfrazada. No le pidió permiso para irse, más bien le exigió renegociar derechos y tener más protagonismo, algo que Bolaños, por ética y por su visión creativa, no podía concederle. Eso forzó la ruptura inevitable que ya todos presentían, convirtiendo la tensión latente en un conflicto abierto e irreversible, el primer temblor de tierra que anunciaba el desmoronamiento de ese universo cómico. No te pases. El cambio de giro lo notaron todos en el estudio. El silencio que siguió a esa reunión breve y tensa entre los dos artistas pesó más que cualquier grito, porque todos sabían qué significaba. El fin de Kiko en la vecindad, y con él, la amenaza de que se desarmara una fórmula de éxito que parecía invencible, revelando la dura verdad de que el dinero y el ego le habían ganado al arte y al trabajo en equipo. La noticia de que Carlos Villagrán se iba, con la justificación oficial de que buscaba nuevos horizontes, pero que tras bambalinas se entendía como un choque de poder y ambición, sonó como una campana fúnebre para el elenco, que de pronto se vio ante la incertidumbre y la necesidad de acoplarse a un universo cómico que iba a cambiar un montón. Ya estuvo. Bolaños, el artista héroe, sintió el peso de ese momento como un golpe físico, pero su reacción no fue de enojo ni de derrota, sino de una determinación fría y calculada para proteger lo que quedaba de su set. Más importante, a sus amigos. Sabía que la salida de Villagrán era una prueba de fuego para su liderazgo, y tenía que actuar no solo como jefe, sino como el ancla moral de un barco que ahora navegaba en aguas turbulentas. Su prioridad número uno era don Ramón Valdés, a quien veía como el pilar de la autenticidad y el contrapeso cómico que podía salvar el programa, y era crucial asegurarse de que la lealtad de Monchito no se fuera arrastrada por la marea de descontento que se llevaba al que hacía de Kiko. La tensión de la fama finalmente había llevado a la ruptura, y el incidente desencadenante no fue solo que se fuera un actor, sino la revelación de un conflicto externo más grande. Arte contra negocio, donde el producto final, el show de El Chavo, estaba en riesgo de convertirse en un simple vehículo para vanidades individuales, en detrimento de la visión creativa original. El gorro de Bolaños, que antes era un símbolo de autoridad creativa, ahora parecía el casco de un general a punto de enfrentar una guerra interna, una batalla por la integridad de su obra y por la decencia de sus relaciones personales. Se juró a sí mismo que, si el programa seguía, sería bajo la bandera del honor, no de la servidumbre comercial. La primera microescena después de la noticia fue el silencio ensordecedor en la cafetería de los estudios, donde el equipo, que antes era ruidoso, comía en un estado de contenido, y las pláticas en voz baja sobre el futuro y la traición flotaban en el aire. Mientras, don Ramón Valdés, sentado solo, giraba su gorra de don Ramón sobre la mesa, con la mirada fija, metido en su propio conflicto interno de lealtad y estabilidad, pues era bien amigo tanto de Roberto como de Carlos. La elección que tenía enfrente era la más dolorosa: quedarse al lado del amigo que se iba por ambición o apoyar al amigo que se quedaba por necesidad. Bolaños, en su oficina chiquita y llena de guiones garabateados, se pasó la noche reestructurando los siguientes episodios, diseñando diálogos nuevos donde el peso cómico de Kiko se repartiría de forma sutil y elegante,
y la mayor parte de la atención se iría de forma natural a la dinámica entre el Chavo y Don Ramón, convirtiendo a Valdés en la nueva ancla cómica del show, una decisión estratégica que también era un gesto de confianza y reconocimiento público, reafirmando que, a pesar de la pérdida, la esencia humana y la calidad del show residían en los lazos más profundos. En un corte rápido, vemos a Don Ramón Valdés y Carlos Villagrán en un bar discretito, la imagen de dos carnales despidiéndose. La tensión entre ellos no era de pleito, sino de tristeza por la separación inevitable causada por fuerzas mayores. Villagrán le expresaba a Monchito el peso de la presión creativa y la necesidad de despegar, sin nunca pedirle abiertamente que se le uniera en su nuevo proyecto. Pero el trasfondo de la plática era la semilla de la duda, la prueba de lealtad que flotaba como neblina en la mente del que hacía de Don Ramón. La transición nos lleva al estudio de maquillaje, donde Florinda Mesa, Doña Florinda, se arreglaba para una escena. El ambiente de tensión estaba tan denso que se podía oler el sudor bajo el polvo de arroz. Ella, con una expresión seria, observaba a Monchito de lejos, con su gorra de Don Ramón ya puesta, sabiendo que él era el siguiente punto de presión en la crisis. La duda colectiva del elenco, los testigos, era si la amistad de Valdés con Bolaños sería más fuerte que la solidaridad con Villagrán, o si él también se iría en el remolino de la ruptura. Bolaños llamó a Valdés para una plática en privado en el set de La Vecindad, lejos de los oídos curiosos. Ahí, al lado del barril del Chavo, no le hizo un ruego sentimental, sino una oferta profesional y humana, asegurándole a Monchito que su papel sería más central y que su dignidad sería la prioridad, diciéndole, en pocas palabras, Ramón, La Vecindad necesita a Don Ramón, pero yo necesito aquí a mi cuate. Un momento de vulnerabilidad que reforzó la confianza mutua y amarró aún más la lealtad del actor. La microescena subsiguiente se centra en un nuevo objeto simbólico, la pipa de Valdés, que encendió lentamente, viendo subir el humo, en un momento de introspección profunda sobre lo que de verdad importaba, su arte, su familia, sobre todo, la decencia humana. Él se acordaba de las veces que Bolaños lo había defendido de las grillas internas y lo había tratado con un respeto que no tenía comparación, reforzando la idea de que su deuda era de gratitud y no de mera obligación de contrato, inclinando su balanza emocional a favor del creador. Ándale, pues. En un montaje rápido de ensayos, vemos a Bolaños y Valdés riendo de nuevo, la química cómica resurgiendo con todo, probando que la risa, incluso bajo presión, era la forma más poderosa de resistencia. El equipo, al presenciar esa recuperación de ritmo y ligereza, sintió un alivio temporal, viendo en la actuación de los dos la esperanza de que el Chavo sí podía sobrevivir al primer vacío. Pero la ausencia de Kiko era un hoyo que la narrativa intentaba tapar con más intensidad en la dinámica entre Don Ramón y Doña Florinda. Los micromomentos de incertidumbre se daban en las llamadas no contestadas de Villagrán a Valdés, simbolizando la distancia creciente y lo difícil que era para Monchito enfrentar al amigo que estaba a punto de volverse un rival. Pero era en esas transiciones de escena que la presión corporativa de Televisa se manifestaba, a través de ejecutivos medio mañosos que le hacían visitas casuales a Valdés, elogiando su lealtad y prometiéndole estabilidad, en un intento disimulado de asegurarse de que el actor no siguiera los pasos de su colega. La alternancia entre la vida tras bambalinas y la vida personal de Valdés revela la presión de a de veras. Su familia dependía de la estabilidad del show, y él sentía el peso de ser el proveedor en un ambiente incierto. Ese conflicto interno era el arma más potente de Televisa, la cual él trataba de anular con el recuerdo de las actitudes generosas de Bolaños, usando el gorro de Don Ramón como un ancla, un recordatorio del personaje que le había dado fama, pero también del hombre de honor que necesitaba ser. El desarrollo muestra la fragilidad del genio cómico. Don Ramón Valdés, fuerte en la pantalla, era vulnerable a las movidas de poder, y el objeto simbólico de su pipa, en este momento, representaba no un hábito, sino un intento de encontrar claridad en medio del humo de la política. Él empieza a darse cuenta de que, para proteger su lealtad a Villagrán, tendría que traicionar la dignidad que Bolaños le ofrecía, y para proteger su estabilidad, tendría que rendirse a la presión que lo trataba como un activo y no como un ser humano. Aguas con eso. Quiero saber tu opinión sobre este momento de presión. Coméntanos qué harías tú en esa situación. ¿Cederías a la presión corporativa para asegurar la estabilidad o te rifarías todo por la lealtad a un cuate?
La microescena que sigue es la de Bolaños, el artista héroe, caminando por el set vacío de la vecindad, tocando el muro, sintiendo la ausencia de Villagrán, pero reafirmando su compromiso con el arte y no con el show business. Estaba reescribiendo el guión de su propia vida, donde la amistad era el verdadero hilo conductor, y el gorro en su cabeza era ahora un casco, listo para aguantar el golpe de la siguiente crisis, que él sabía que no tardaría en llegar. El elenco colectivo, los testigos, observaba el baile silencioso entre Bolaños y Valdés, y la esperanza de que todo volviera a la normalidad era socavada por pequeños actos de presión sutil de Televisa, que empezaba a aislar a Monchito en las reuniones, reforzando la idea de que su puesto era un privilegio concedido, no un derecho ganado, aumentando su dilema y su solidaridad con Villagrán, que se había ido buscando autonomía. En una escena de ensayo, la mirada de Monchito se cruza con la de don Roberto, y hay un entendimiento silencioso, una especie de despedida por adelantado, donde Bolaños se da cuenta de que la presión sobre Valdés es más de lo que puede aguantar solo, y que obligarlo a quedarse sería convertirlo en una pieza infeliz, una traición a su dignidad. Él decide que, si el amigo tenía que irse, sería bajo sus propios términos y con la bendición del honor. La escalada emocional se manifiesta cuando Valdés, en un acto de simbolismo silencioso, deja su pipa sobre el barril de El Chavo por unos minutos, un gesto que solo Bolaños nota, señalando la fragilidad de su presencia y lo inminente de su decisión. Esa pequeña pausa en la narrativa está cargada de peso moral, pues el espectador entiende que la salida de don Ramón no será por ambición, sino por un principio de lealtad y solidaridad a un amigo. Vemos a Bolaños, en una microescena en su camerino, viendo una foto vieja del equipo original, y la emoción en su cara no es de coraje por Villagrán, sino de una tristeza profunda por la pérdida inminente de Valdés, entendiendo que el precio de la fama y del éxito era la fragmentación de las relaciones más valiosas. Su papel, como líder, sería el de proteger lo que quedaba de la decencia y el cariño. El desarrollo de la narrativa llega a un pico de tensión cuando Valdés recibe una llamada que no esperaba, de una fuente dentro de la televisora que le informaba sobre las movidas políticas para fregar a Villagrán en el mercado. Ese último elemento de injusticia corporativa se convierte en la gota que derrama el vaso, obligándolo a tomar la decisión final, pues no podía ser parte de un sistema que trataba a sus amigos con deslealtad. La última microescena antes de la escalada dramática es la de Valdés, poniéndose el gorro de don Ramón por última vez ese día, caminando despacio hacia la oficina de Bolaños. El silencio de sus pasos se hacía eco del peso de su elección, y él estaba listo para el sacrificio personal, consciente de que la dignidad humana era más valiosa que la estabilidad financiera que le ofrecía el imperio Chespirito. La escalada dramática arranca en el momento en que don Ramón Valdés entra a la oficina de Bolaños, y la tensión emocional se intensifica por el contraste entre la calma aparente de Bolaños, que ya se esperaba el desenlace inevitable, y el dolor contenido de Valdés, que batallaba para formular las palabras de la despedida, un acto de honor que le exigía sacrificar su estabilidad. Monchito no tuvo que decir me voy, pues su silencio, su postura y la forma en que apretaba el gorro de don Ramón ya comunicaban la triste decisión de que la lealtad a Villagrán y el repudio a las tácticas de Televisa lo obligaban a irse. Bolaños, demostrando una empatía enorme y anticipando el sufrimiento del amigo, interrumpe el silencio con una frase simple y devastadora. Ramón, no te preocupes por lo que vayan a decir. Si te tienes que ir, vete como un héroe, no como un desertor, transformando el acto de irse en una decisión de honor, y no de debilidad, un gesto que de inmediato aumentó el peso emocional de la narrativa, pues el público se da cuenta de que el líder estaba poniendo el bienestar del amigo por encima de la supervivencia de su programa. La conexión de eventos se da cuando Bolaños, con el gorro sobre la mesa, que representaba el paquete de la dirección, agarra un guión recién escrito, uno de los que le daba más diálogos y protagonismo a don Ramón, y lo rompe lentamente, en un gesto simbólico de que estaba renunciando, en ese instante, a la reestructuración creativa planeada, aceptando la pérdida y el vacío que vendría. Esa actitud demostraba que la máquina de hacer dinero se detendría para honrar la dignidad del ser humano que estaba frente a él, un acto de valor ante las exigencias de Televisa. El sentido de urgencia e injusticia se refuerza por la presión silenciosa de Televisa, que en ese mismo momento mandaba a un ejecutivo a checar el estatus de la siguiente grabación. Bolaños, en lugar de ceder a la urgencia de mantener la producción,
decide usar ese momento para hacer una declaración pública e inmediata, asegurándole a Valdés que su bienestar era más importante que el show, una revelación de carácter que lo consagraría frente al elenco. La expectativa para el momento cumbre se construye cuando Bolaños, con un tono firme, pero con la voz quebrada, le avisa al ejecutivo que las grabaciones de El Chavo se detendrían por un tiempo indefinido, algo inédito en la historia del imperio, justificando la parada no por rollos de contrato o técnicos, sino por la necesidad de respetar la dignidad y la decisión de un amigo, Ramón Valdés, un anuncio que paralizó la producción y dejó en shock a todos los que estaban lo suficientemente cerca para escuchar esa revelación de lealtad y sacrificio, donde el líder del imperio millonario opta por honrar a un amigo en lugar de la ganancia y la estabilidad de la programación, llega al punto sin retorno, y el peso emocional de la narrativa se vuelve abrumador. Bolaños no solo estaba permitiendo que Valdés se fuera, sino que lo estaba elevando a un símbolo de integridad, asegurándose de que no fuera visto como un traidor, sino como un hombre de principios. Y al hacer eso, Bolaños solidificaba su propio legado como un héroe moral. El clímax ocurrió en el centro del set de La Vecindad, donde todo el elenco, los testigos, estaba reunido bajo la luz artificial, y el silencio solo lo interrumpía la voz solemne y grave de Roberto Gómez Bolaños, que sostenía con fuerza su gorro, un símbolo de su carga, mientras anunciaba no solo la salida de Ramón Valdés, sino la paralización temporal e inmediata de las grabaciones, un gesto sin precedente en la historia de Televisa. La gran vuelta de tuerca y el gesto simbólico más importante de toda la narrativa fue la negación de Bolaños a permitir que Televisa tratara la salida de Valdés como un simple ajuste de elenco o una pérdida de activo, transformando el evento en un acto de luto respetuoso. Él miró directo a Monchito y le dijo, delante de todos, lo queremos y lo vamos a esperar, pero la dignidad de un hombre vale más que cualquier show en el mundo, validando la decisión del amigo y demostrando que su carácter le ganaba a su ambición comercial. La escena central estaba cargada de tensión emocional y moral. Valdés, el eterno Don Ramón, no lloró, pero su cara, avejentada por el peso de la decisión, mostraba una gratitud silenciosa y profunda. Al despedirse, no dio un discurso, sino un gesto que encapsulaba la amistad. Le dio la mano a Bolaños, no como un empleado, sino como un igual, un amigo que fue comprendido y honrado en el momento más difícil, y ese apretón de manos selló el entendimiento mutuo de que la amistad le había ganado a la corporación. El clímax fue inolvidable y emocionalmente gratificante, pues la reacción del elenco, los testigos, fue de admiración y validación incondicional del acto heroico de Bolaños. Florinda Mesa, Edgar Vivar, y los demás no vieron una debilidad en el líder, sino la prueba de carácter más alta. Un hombre que se arriesgó a perder millones de dólares en ganancias y la estabilidad de su propio imperio para proteger el honor de su amigo. En ese momento, Bolaños se consagró, no como el genio creativo, sino como el héroe moral de la vecindad. Las consecuencias directas del clímax se sintieron de inmediato. Televisa se vio forzada a acatar la decisión sin precedentes de Bolaños de parar las grabaciones, mandando un mensaje claro de que, en ese imperio, la humanidad tenía un peso que el dinero no podía comprar. La interrupción, que duró lo suficiente para reestructurar la programación y reevaluar el futuro, cambió para siempre el ambiente de la producción, inyectando un respeto profundo por Bolaños, que se había convertido en el defensor moral del equipo. Ese cambio en el ambiente y en la comprensión del tema le demostró al resto del elenco que la lealtad del líder era genuina e inquebrantable. Ellos atestiguaron que Bolaños no era solo el patrón, sino un amigo que estaba dispuesto a sacrificar la obra para proteger al humano que estaba detrás de ella. Esa certeza emocional consolidó la confianza del elenco que se quedó, que ahora veía en don Roberto no solo a un jefe talentoso, sino a un faro de integridad en medio de la frialdad del show business. El cierre emocional adecuado se dio en forma del silencio que se instaló en el estudio después de que don Ramón se fue. Los chunches de la vecindad, el barril, la pipa olvidada por un instante sobre la mesa. Todo parecía cargar el peso de la pérdida, pero no de una pérdida amarga, sino de una tristeza respetuosa, que transmitía el significado de que, aunque la vecindad perdía una de sus anclas cómicas más grandes, ganaba una lección eterna sobre el valor del honor, la reflexión y la humanidad. El acto de honor de Roberto Gómez Bolaños, que se atrevió a parar una máquina de hacer dinero mundial en nombre de la lealtad a un amigo, no fue un error de cálculo,
sino su jugada maestra más grande, pues comprendió que la verdadera fuerza de un imperio no está en cuánto billete tiene, sino en la integridad moral de su líder, cimentando su legado de forma inmortal como el hombre que priorizó el corazón sobre el contrato, y probando que la dignidad humana es el único cimiento capaz de sostener una obra de arte verdaderamente eterna. La frase potente que cierra el guión flota como una pregunta en el aire, invitando a la reflexión y al juicio personal. La historia nos enseña que, incluso en la cumbre del éxito y la presión corporativa, el valor de decir no en defensa de un principio puede ser la prueba más alta de heroísmo, y el sacrificio de una parte de su obra, para salvar el alma de su amistad, fue el gesto de amor más grande que la vecindad de El Chavo pudo presenciar. Y en tu opinión, con millones de fans y de dólares en juego, ¿qué revela este acto sobre el carácter y las decisiones difíciles? ¿Tú habrías tenido el valor de parar las grabaciones en nombre de tu amistad? ¿O habrías seguido por la obra? Déjanos tu comentario.